Mm, Ok, excelente, excelente. Vamos a empezar. Voy a poner a compartir para poder empezar. Excelente, bienvenidos a todos, buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a empezar y a continuar con esta lectura tan interesante del libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Estamos en el capítulo 2, el capítulo del deseo. Estábamos viendo algunas historias que eh, nos pone el autor en el libro, historias sobre su hijo, ¿no? Y pues ahora vamos a continuar y eh, vamos a ver qué nos toca. Nos quedamos en esta página y esta página nos dice, la química mental hace magia. Miren qué interesante. La química mental hace magia. Vamos a ver qué nos dice. Un breve párrafo en un despacho de noticias en relación con Madame Schumann Heink da la clave del estupendo éxito de esta mujer como cantante. Cito el párrafo porque la clave que contiene no es otra que el deseo. Al comienzo de su carrera, Madame Schumann-Heink visitó al director de la Ópera de Viena para que le hiciera una prueba de voz, pero él no la aprobó. Después de echar un vistazo a la desgarbada y pobremente vestida muchacha, exclamó nada cordial. Con esa cara y sin ninguna personalidad, ¿cómo espera tener éxito en la ópera? Señorita, olvide esa idea. Cómprese una máquina de coser y póngase a trabajar. Usted nunca podrá ser cantante. Nunca es demasiado tiempo. El director de la Ópera de Viena sabía mucho sobre la técnica del canto. Sabía muy poco del poder del deseo, cuando éste asume las proporciones de una obsesión. Si hubiera conocido mejor ese poder, no hubiese cometido el error de condenar el genio sin darle una oportunidad. Hace varios años, uno de mis socios enfermó, se puso cada vez peor a medida que el tiempo transcurría y finalmente lo llevaron al hospital para operarlo. El médico me advirtió que había muy pocas posibilidades de que yo volviera a verlo con vida. Pero esa era la opinión del médico y no la del paciente. Poco antes de que se lo llevaran al quirófano, me susurró con voz débil: no se preocupe, joven, jefe. En pocos días habré salido de aquí. Una enfermera me miró apenada, pero el paciente se recuperó satisfactoriamente. Cuando todo hubo terminado, su médico me dijo, no lo salvó otra cosa que su deseo de vivir. Nunca hubiera salido de este trance si no se hubiese negado a aceptar la posibilidad de la muerte. Creo en el poder del deseo respaldado por la fe, porque he visto cómo ese poder elevaba a hombres desde comienzos humildes a posiciones de poder y riqueza. Lo he visto cómo saqueaba la tumba de sus víctimas, cómo servía de medio para que los hombres llevaran a cabo su rehabilitación después de haber fracasado en un centenar de formas distintas. Lo he visto darle a mi propio hijo una vida normal, feliz y llena de éxito, a pesar de que la naturaleza lo enviase a este mundo sin oído. ¿Cómo se puede dominar y usar el poder del deseo? Eso queda explicado en este capítulo y los subsiguientes de este libro. Mediante algún extraño y poderoso principio de química mental que nunca ha divulgado la naturaleza, envuelve en el impulso del deseo ardiente ese, entre comillas, algo que no reconoce la palabra imposible ni acepta el fracaso como realidad. Qué maravilla, qué maravilla. Esta química mental de la que nos habla el autor no es nada más y nada menos que el deseo, ¿no? Este deseo tan grande, y nos pone aquí algunos ejemplos, ¿no? Nos habla de esta señorita que fue ante el director de la ópera, y pues el director de la ópera ni siquiera le hizo una prueba de canto, sino que pues bueno, hizo un juicio de acuerdo a cómo la vio vestida, ¿no? Hizo un juicio de acuerdo a cómo la vio vestida y ni siquiera la probó, probó su voz y no conocía, como nos dice,
no conocía el deseo que tenía ella y definitivamente pues esta señorita se hizo, fue una cantante, ¿no? Una cantante de ópera. Después nos habla de este caso, ¿no? De una persona que estaba enferma y que le habían dado pocas posibilidades de vida, ¿no? Pero tampoco conocían los médicos este deseo que tenía el paciente ese deseo de vivir que tenía ese paciente y que fue lo que finalmente pues le ayudó a salir con vida, ¿no? De ese quirófano, de ese lugar, de ese hospital, ¿no? Y nos recuerda nuevamente el deseo que tenía él y que se le trasladó a su hijo para que él pudiera escuchar a pesar de que había nacido, ¿no? Había nacido pues sin esta posibilidad de poder oír, ¿no? Y nos habla que este deseo tiene que ver con este principio de química mental, ¿no? Porque es ese impulso que, que, a ver, que nosotros podemos dirigir internamente, ¿no? Ese deseo, porque es algo interno, no es algo físico, es algo mental realmente, el deseo. Ese deseo intenso, como nos dice el autor, no conoce la palabra imposible y no acepta, fíjense lo que nos dice aquí, no reconoce la palabra imposible y no acepta el fracaso como realidad. El deseo intenso no acepta el fracaso como realidad. Maravilloso, ¿no? Maravilloso y por eso que este capítulo nos ha venido hablando sobre el deseo, porque es el punto de inicio para todo logro. ¿Qué les parece? Ahí les doy el pase a ustedes, a ver si quieren participar. Bienvenidos a todos, buen día. Muy buenos días. Buenos Buenos días. días. Adelante, adelante, te escuchamos. Buen día. Bueno, ¿puedo compartir? Claro que sí. Gracias. En una oportunidad, de cuento una anécdota personal, muy personal. Yo tengo un pariente muy cercano a mí. Su hermano, ya, o su hermana, perdón, la hermana, había caído del techo. Ya se había roto la calamidad y todo, y estaba muy mal. En mi para sabiendo, mire, señora, le hemos dado la mejor de la auxilio, le hemos puesto todo lo necesario, sin embargo, su hemoglobina ha bajado de tal manera que no podemos seguir una operación. Así que, mire, yo quisiera que hable con ella, porque no parece que no quiere vivir, quiere irse. Entonces, para eso ya anteriormente tenía muchos problemas con su esposo, muchos problemas. Bueno, la cosa es que la persona administradora entra a, a la sala del hospital y Ujú. le da mucho motivo para que ella pueda seguir viviendo. Ya. Y a Dios gracias, todo salió bien porque la persona interiormente se levantó. Hay una palabra que me encanta que dice, el que tiene un porqué vivir encuentra el cómo. Qué maravilla. Gracias, muy amable. Qué maravilla, qué bonito. Gracias, gracias, gracias. Definitivamente, definitivamente. Y es que es importante el hecho de cómo cuando se trata de pacientes, ¿no? El paciente es el que realmente ayuda a que pueda salir adelante de cualquier tema de salud, ¿no? Y qué bonito pues lo que nos cuenta y me encantó la frase. La puedes repetir la frase, por favor? La última frase que dijiste, Sí. ¿la puedes repetir? Bueno, tiene un motivo por qué vivir, Ujú. encuentra el cómo vivir. Ajá. Gracias. Qué bonito, qué bonito. Gracias, gracias Marcos, gracias por compartir. Excelente, excelente. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Adelante, quien quiera abrir su cámara. Bienvenidos a todos los que se van conectando, bienvenidos. Marilu, buenos días. Por favor, ¿puedes repetir la frase? Sí me- el que tiene un motivo por vivir
encuentra el cómo. Ah, ok, gracias. Qué maravilla. Bonita la frase. Muy, Bonita la muy frase. buena, muy buena. Ajá, excelente. Bueno, vamos a continuar entonces. Marilu, buenos días. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estás? Adelante, Bien. César. Pues, y tú también estás muy bien, ¿eh? Se te ve genial. Gracias, gracias. Tú y también que todos los compañeros. Lo siento, lo siento. Muy Ujú, buenos días, compañeros, también. Lo que has narrado es muy aleccionador, enseña bastante, porque esas experiencias de la cantante y del niño, ujú, justamente para mí, en lo personal, eh, es una enseñanza para reestructurarnos, o sea, para formatearnos en el momento en que las cosas no nos salgan bien. No solamente en esas situaciones mm, complicadas, entre comillas, ujú, eh, pero en cualquier momento. Y como decía Marcos, eh, acordarnos por qué y para qué lo estamos haciendo. ujú. Y de esa manera pienso yo que ese deseo se convierte en un deseo ardiente. Muchas gracias, Marilu. Gracias, gracias a ti, gracias César, gracias, excelente, excelente. Y qué importante, ¿no? Esto de el deseo ardiente, ¿no? Qué importante en todo aspecto, ¿no? Porque el deseo va a desarrollar, como nos dice el autor, esta química mental, ¿no? Esta química interna para poder lograr lo que cada uno busca, ¿no? Qué maravilla, excelente. Bueno, Marilu, te comento. dale, dale. Hay en economía, Ujú, en el concepto de necesidad, es un proceso. La necesidad es un proceso. ujú. Pero siempre la primera etapa es la sensación fisiológica a través de los sentidos. Y luego pasa a un segundo nivel que justamente es el deseo. Mm, Es el deseo. Y por eso que es importante, ¿no? Se relaciona porque tú puedes tener la sensación de quererlo, pero si no tienes el deseo, o sea, la representación mental de lo que quieres, ujú, puedes quedarte con esa necesidad ahí, ¿no? Y bueno, ¿no? Y estar ahí tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. ujú. Y quedarse ahí en stand-by, ¿no? Gracias, Marilu. Gracias, gracias. Y qué importante lo que dices, esa representación mental, porque finalmente nuestros deseos son ideas y nuestras ideas se convierten en representaciones mentales, porque formamos una imagen de lo que estamos deseando, de lo que queremos, nos formamos una imagen. Y esa imagen solo la tenemos nosotros, ¿no? Solo la tenemos nosotros. Por eso es que en algún momento leímos también que pues no es tan recomendable contarle los deseos a otras personas, porque las otras personas no tienen la imagen mental que tienes tú, ¿no? Y muchas veces no pueden visualizar esa imagen que tienes y pues a veces incluso sin tener la intención de hacerlo, pues muchas veces le terminan desinflando los sueños a las personas, ¿no? Por eso es que es mejor no contar los deseos a otras personas, ¿no? Sobre todo si no tienen el conocimiento de lo que tú estás buscando, ¿no? Bueno, vamos a continuar, excelente, bienvenidos a todos, bienvenidos, vamos a continuar. Voy a poner ya el libro y empezamos ya con el siguiente capítulo. Y nos dice aquí, no hay limitaciones para la mente excepto las que aceptamos. Tanto la pobreza y la riqueza son vástagos del pensamiento. Hmm, ok, vamos a ver. Empezamos con el capítulo 3, la fe. Fíjense que hemos visto el punto inicial es el deseo y ahora, muy importante, la fe. ¿Ok?
Visualización y creencia en la consecución del deseo, el segundo paso hacia la riqueza. La fe es el elemento primordial de la mente. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, el subconsciente capta la vibración, la traduce en su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia universal, como en el caso de la plegaria. ¡Wow! Tremendo, tremendo inicio de este capítulo. Fíjense, ¿ah? La fe es el elemento químico primordial de la mente. Es importantísimo. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, miren, ¿ah? Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, el subconsciente capta la vibración. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, el subconsciente capta la vibración, la traduce en su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia universal, como en el caso de la plegaria. Sabemos que todos tenemos una inteligencia universal dentro de nosotros, ¿no? Todo está en el subconsciente. Miren qué importante cuando esta fe se mezcla con el pensamiento, el subconsciente capta la vibración de inmediato. Tremendo este primer párrafo. Ahora nos dice, las emociones de la fe, el amor y el sexo son las más poderosas entre las principales emociones positivas. También esto es muy, muy importante conocerlo. Cuando se mezclan las tres, tiene el efecto de, entre comillas, colorear el pensamiento de tal manera que éste alcanza al momento el subconsciente y allí se transforma en su equivalente espiritual, la única forma que induce una respuesta de la inteligencia infinita. Aquí nos está hablando de la inteligencia infinita, porque primero nosotros tenemos un deseo, que ha sido el primer tema, el paso inicial, el punto de partida para todo, ¿ok? Y este deseo, como veníamos conversando, lo traducimos en una imagen mental, ¿ok? Esta imagen que se hace en la mente, ¿cómo produces una imagen mental? A través del pensamiento. Y por eso es que nos decía aquí que cuando la fe se mezcla con el pensamiento, ¿no? Mezclas tu fe con tu pensamiento, ya generaste una imagen mental. Cuando ya tienes la imagen mental, el subconsciente capta la vibración. Y eso se va a traducir en su equivalente espiritual, ¿ok? Ahora nos dice, fíjense que nos está hablando de las principales emociones positivas. Las principales emociones positivas, la fe, el amor y el sexo. Y dice que cuando las tres se mezclan, tienen el efecto de colorear, de darle vida, ¿ok? El pensamiento de tal manera tiene el efecto de colorear el pensamiento, de darle vida a ese pensamiento, de tal manera que éste alcanza al momento el subconsciente. Y allí se transforma en su equivalente espiritual, que es la única forma que induce una respuesta de la inteligencia infinita. Fíjense que aquí hay mucha información muy, muy, muy poderosa en estos dos párrafos. ¿Por qué? Porque el subconsciente es parte importantísima para que se concrete cualquier idea, el subconsciente. Mientras que una idea no llegue al subconsciente, esa idea eh, se vuelve efímera, ¿ok? Se va, se regresa al éter. Pero cuando esa idea alcanza al subconsciente, cuando llega al subconsciente, esta idea se va a transformar en su equivalente espiritual, en su equivalente físico. ¿Por qué? Porque tiene una respuesta de la inteligencia infinita. Es poderosísimo. El subconsciente, cuando ya está en el subconsciente, empieza a emitir vibraciones, o sea, la vibración la capta el subconsciente. Es poderosísimo cuando ya está en el subconsciente, porque el subconsciente es lo que dirige el cuerpo, ¿ok?
Y si el subconsciente dirige el cuerpo, vas a poder tener las acciones necesarias para lograr el deseo que te has puesto. Muy poderoso. Aquí les quiero dar el pase a ustedes, si es que tienen de repente alguna pregunta o algo que quieran aportar antes de continuar con el siguiente tema. Dale. Marilu, buenos días. Adelante, buenos días. A mí me parece muy interesante lo que asevera el doctor Ujú. Napoleón Hill cuando dice la fe con la mente, ¿no? Que son dos cosas totalmente diferentes, pero están bien relacionadas, obviamente. Gracias, Marilu. Gracias, gracias, gracias César. Excelente, excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera decir algo? Ok, continuamos entonces, ¿sí? ¿Alguien más por aquí? Sí, sí, Me adelante. acabo de acordar. La religión dice, ¿no? La fe es la convicción de lo que se cree y la certeza de lo que no se ve. Ujú. Convicción y certeza. Yo creo que la convicción es la parte mental, ¿no? Y la certeza es la parte que justamente está hablando el autor, ¿no? La mente subconsciente. Gracias, Marilu. Excelente, gracias, gracias, gracias. Sí, es lo que potencia, ¿no? Y acá nos habla también de la plegaria, ¿no? Nos dice aquí, como en el caso de la plegaria, porque fíjense que la plegaria, la oración, em, a ver, el componente principal es la fe, ¿no? Cuando una persona hace una oración, pues tiene mucha fe, ¿no? Y es bien interesante. Estos dos párrafos de verdad que es poderosísimos, ¿ah? Muy, muy poderosos. Bueno, vamos a continuar leyendo. Una palabrita, una palabrita. Sí, sí, adelante. Sí. Bueno, a ver, yo estaba en la iglesia como 12 años y aprendí muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que aprendí es que cuando un pastor, en este caso, va de visita a un templo, y a todos los feligreses se les dice, por ejemplo, que es un pastor con el don de sanidad, ¿ya? Entra a dar el discurso del pastor, la visita, y les habla, ojo, de lo que hizo Jesús, o sea, lo que sanó, pues, ¿no? A los enfermos, Ujú, levantó a Lázaro de los muertos, y varios pasajes bíblicos. Y la siguiente parte habla de los testimonios reales de que él ha visto. Inclusive dice, a ver, los feligreses que han recibido sanidad, y uno levanta la mano, sí, yo salí de cáncer, yo salí de esto. Entonces, las personas que quieren recibir la sanidad están a la expectativa. Y en ese momento, cuando ya está encendido, como se dice, el deseo ardiente de los nuevos feligreses, el pastor dice, pasen adelante los que quieran recibir la sanidad. Y no, viene de mancha adelante y comienza a orar por cada persona. ujú, Entonces, uno que otro, ¿no? Recibe la sanidad respectiva. ¿Qué quiero decirle con esto? Me dicen, ¿no? Primero es la imaginación. El pensamiento se relaciona con lo que hizo Jesucristo. Y la ujú, imaginación, uno se siente ya sano por la fe. Y esa expectativa hace que el ser humano, sin darse cuenta, entra en el inconsciente y al ir con esa expectativa de recibir su sanidad, ujú, wow, muchos lo reciben. ¿Qué ujú. le parece? Muchas gracias. Excelente, gracias, gracias, gracias. Y ahí se puede ver cómo es que funciona la fe, ¿no? Y bueno, cuando Jesús realizaba estas sanaciones, estas curaciones a los enfermos, ¿no? Él hablaba, ¿no? Te sanó tu fe, ¿no? La fe es poderosísimo, ¿ok? Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar. Nos dice ahora, ¿cómo desarrollar la fe? Vamos a ver. Tenemos un planteamiento que le ayudará a comprender mejor la importancia
que el principio de autosugestión asume en la transmutación del deseo en su equivalente físico o monetario. La fe es un estado mental que se puede inducir o crear con la afirmación o con las repetidas instrucciones al subconsciente a través del principio de la autosugestión. Y fíjense que el autor, cuando nos habla de la fe, nos habla del subconsciente. Miren que es bien poderoso, ¿ah? Porque muchas veces hemos conversado que a veces nosotros queremos algo, conscientemente queremos algo, pero si el subconsciente no está identificado con ese deseo, el subconsciente no te va a permitir que lo logres. Es muy importante que el subconsciente esté identificado con tu deseo, ¿ok? Por eso, fíjense cómo el autor nos menciona desde que empezamos, ¿ah? El subconsciente. Por aquí nos habla del subconsciente. El subconsciente tiene que captar la vibración, ¿ok? Aquí nos habla cuando alcanza el momento el subconsciente. Las emociones positivas nos habla del subconsciente, ¿ok? Aquí nos habla nuevamente del subconsciente. Nos dice que se puede inducir o crear con la afirmación o con las repetidas instrucciones al subconsciente a través del principio de la autosugestión. Bueno, ese es uno de los principios que nos ayuda a desarrollar lo que la persona desea, ¿ok? Entonces, también sumamente importante esto, ¿ok? Nos está hablando del principio de la autosugestión, ¿ya? La autosugestión tiene que ver con la repetición de instrucciones al subconsciente. Vamos a seguir viendo. Nos dice, como ejemplo, considere el propósito por el que presumiblemente usted está leyendo este libro. El objetivo es, por supuesto, adquirir la capacidad de transmutar el pensamiento intangible del impulso del deseo en su contrapartida física, el dinero, ¿no? Ese es el objetivo de los que estamos leyendo este libro, porque fíjense que el título del libro es Piense y hágase rico, ¿no? Entonces, el deseo está ahí en el impulso, nos dice aquí el pensamiento intangible del impulso del deseo en su contrapartida física, que viene a ser el dinero. ¿Ok? Ahora nos dice, al llevar a cabo las instrucciones descritas en los capítulos sobre la autosugestión y el subconsciente, resumidas en el capítulo de la autosugestión, usted puede convencer al subconsciente, nos vuelve a hablar del subconsciente. Fíjense cómo el subconsciente es elemental en todo esto, ¿ah? Usted puede convencer al subconsciente de que cree que recibirá lo que está pidiendo y ello actuará en esa creencia. Que su subconsciente, nuevamente menciona el subconsciente, que su subconsciente le devolverá en forma de fe, acompañada de planes precisos para procurar eso que usted desea. Poderosísimo, poderosísimo. Voy a volver a leer esta parte. Al llevar a cabo las instrucciones descritas en los capítulos sobre la autosugestión y el subconsciente, y les quiero ya desde ya decir, hay un capítulo completo que habla sobre la autosugestión. Y hay un capítulo que habla sobre el subconsciente. Hay un capítulo que habla sobre el subconsciente, ¿ok? La autosugestión y el subconsciente. Nos dice, usted puede convencer al subconsciente de que cree que recibirá lo que está pidiendo. Y ello actuará en esa creencia que su subconsciente le devolverá en forma de fe, acompañada de planes precisos, y estos planes precisos tienen que ver con la acción, para procurar eso que usted desea. ¿Ok? Nos dice ahora, la fe es un estado mental que usted puede incrementar a voluntad una vez que haya dominado los 13 principios. 13 principios son los que nos muestra el autor aquí en todos los capítulos, en cada uno de los capítulos, porque se trata de un estado mental que crece voluntariamente a través de la aplicación de esos principios. Ahora nos dice aquí
en esta parte, resaltado con otro tipo de letra, nos dice el autor, la repetición de la afirmación de órdenes a su subconsciente es el único método conocido del crecimiento voluntario de la emoción de la fe. Wow, esto también es grande. La repetición de la afirmación de órdenes a su subconsciente es el único método conocido del crecimiento voluntario de la emoción de la fe. Quizás el concepto le quede más claro con la siguiente explicación de la forma en que los hombres a veces se convierten en criminales. Esto es bien interesante, ¿ah? Para decirlo con las palabras de un famoso criminólogo, cuando los hombres entran por primera vez en contacto con el crimen, este les repugna. Si siguen en contacto con él durante algún tiempo, se acostumbran y lo toleran. Y si permanecen en contacto con el crimen durante el tiempo suficiente, acaban por aceptarlo y se dejan influir por él. Tremendo ejemplo que nos pone aquí el autor. Ahora nos dice, es el equivalente de decir que cualquier impulso de pensamiento que sea repetidamente encauzado hacia el subconsciente resulta aceptado e influye en el subconsciente, que procede a traducir ese impulso en su equivalente físico por el procedimiento más práctico que haya disponible. En relación con esto, vuelva a considerar la proposición de que todos los pensamientos que han sido emocionalizados, y aquí nos pone entre comillas emocionalizados, cargados emocionalmente y mezclados con la fe, ¿no? Y sabemos que cuando se emocionaliza un deseo, un pensamiento, ya está bajando al subconsciente también, porque el subconsciente es emocional, ¿ok? Nos dice, mezclado con la fe, empieza inmediatamente a traducirse en su equivalente física o en su contrapartida. Las emociones o la porción sentimental de los pensamientos son los factores que dan vitalidad y acción a estos. Mezcladas con cualquier impulso de pensamiento, las emociones de la fe, el amor y el sexo le añaden más energía de la que tendría por sí sola. Y voy a terminar este párrafo. No solo los impulsos de pensamiento que se hayan mezclado con la fe, sino los que se mezclan con cualquiera de las emociones positivas o de las negativas, pueden alcanzar el subconsciente e influir en él. Wow, esta parte de verdad que está poderosísima, me encanta. Y pues bueno, aquí les doy el pase a ustedes si quieren hacer preguntas, profundizar un poco, esto de verdad que está muy, muy poderoso. Adelante, adelante quien quiera abrir su micro. Y aprovecho también para comentarle a las personas que se conectan en Facebook. Con todo gusto les comparto el enlace del Zoom para que se unan también aquí a la sala. Solamente escríbanme para yo poderles proporcionar el enlace del Zoom y que también puedan participar aquí. Bienvenidos a todos. Adelante, a ver, ¿quién quiere? Marilu, Marilu, buenas noches a todos. Buenas noches, digo, buenos días a todos. Lo que pasa es que me estoy acordando lo de ayer que estuvimos con Abraham, ¿te acuerdas? Justamente hablábamos de esto, ¿te acuerdas? Justamente hablábamos cuando él dice, ¿no? Cuando el hombre cree que va a poder caminar sobre el mar, cuando se refirió a Jesús, ¿no? Cuando se refirió, pero él creyó, o sea, él dijo que se puede. Entonces, lo importante es cómo tú lo crees. Justamente acá está hablando de la fe. ¿Cuál importante es, Marilu, que cuando el creer, ¿no? El creer, sino que ayer justo lo vemos porque, ¿qué es lo que piensa a veces nosotros? Piensa tu archivero del pasado, piensa la vida que has vivido. Entonces, eso está tan impregnado en el ser humano Ujú, que, que cuesta todavía hacerlo nuestro, ¿no? Creerlo todavía, ¿no? Y ujú, cómo es, ayer estábamos conversando justamente de eso, hoy día, lo que toca hoy día, mira, sobre la fe, y en la mañana justo estaba pensando, porque yo te digo que yo me he dado cuenta de que lo primero que estoy buscando en mi vida, porque ayer habló del planificador también, ujú, yo quiero hacer muchas cosas,
Ujú, Pero ¿sabes qué aprendí? ¿Sabes qué aprendí todos estos tiempos de información que tú has estado ahí conmigo, Abraham? ujú. Que si no tengo un planificador, si no tengo, o sea, ahí no me quedo porque vivo el día a día y ya no creo más. Entonces, es cuál importante hacerlo y lo que yo aprendí hoy día es primero empezar por mí. Porque si yo pienso y quiero de repente decir a las personas o saberle guiarles, ¿cómo voy a guiarles si yo todavía no he conseguido, si yo no creo en mí misma todavía, ¿no? Y Ujú, entendí también, eso me desesperaba y entendí que es parte del proceso, es parte de creer en uno mismo, porque tú puedes, a veces yo decía ese ejemplo a una amiga, le decía, no, pero es que no se puede, Gladys, le digo, pero si la fe la supiéramos manejar, si supiéramos ser más conscientes en cuestión de manejar la fe que la gente habla en el mundo exterior, por ejemplo, yo decía, mira, si tú te has programado mañana en la mañana, que vas a salir y que tienes que ir, digamos, a trabajar, tú ya te estás imaginando que vas a tomar tu carro. Quien te va a llevar a tu destino es el carro. Eso es fe, porque estás creyendo, ya te estás imaginando de lo que vas a hacer mañana. Entonces, así, ¿por qué no podemos imaginarnos que nosotros también podemos alcanzar cosas más allá de lo que nosotros creemos? Hay mucha gente que no lo entiende, Marilu. Y ujú. yo aprendí también, entendí de que es parte del proceso que uno va a entender del paso a paso, ¿no? Del paso a paso. Y yo en dispensa también lo dice. Justo en la mañana abro el esto para ver la hora y justo sale de dispensa y dice, no, lo que tú, lo que tú creas en tu mundo interno, sácalo al externo. Pero tienes que tener cuidado si tu mundo interno está conflictuado, tienes muchos conflictos, todo negatividad. ¿Qué vas a sacar a tu mundo exterior? Es lo mismo. Entonces tenemos que sernos conscientes qué es lo que ponemos a nuestra mente, a nuestro subconsciente, porque al final de todo esto, Marilu, Ujú. nosotros mismos somos lo que creamos y lo que vivimos el hoy en día, lo que estamos viviendo. Y mucha gente no es consciente, Marilu. Exacto, y no es consciente de que emocionalmente está dirigiendo también su mundo, porque el Sí, subconsciente es emocional y algunas personas no se dan cuenta de qué tipo de emociones son las que conservan. Muchas veces la mayoría de personas han sido programadas a sostener emociones de naturaleza negativa y muchos no son conscientes de eso, ¿no? sí, Marilu, yo te digo que esto, por ejemplo, en mi vida, yo analizando, y hoy, ahora que conozco toda esta información, Ujú, analizando mi vida, dice, claro, ¿y cómo yo conseguí esto, la casa, el carro que quería manejar, la vida que yo quería llevar? Inconscientemente, Marilu, lo había programado en mí y salió a mi mundo exterior, pero recién ahora me hago consciente, Marilu. Ha pasado de mí esta información como la vez pasada y siempre lo voy a decir, ujú, 20 años, 20 años donde ya me hago un poquito consciente. Y del año pasado a este año ujú. ya soy, digamos, la tercera parte de ser consciente. Y voy en mi proceso, imagínate, pero me ha tenido que pasar ciertos programas o ciertos problemas que los llamamos afuera, Ujú. que para que yo pueda llegar a donde estoy hoy en día. ¿Y Exacto. cómo Y es? en ese proceso te vas a ir haciendo más consciente cada vez y cada vez va a ser mucho mejor. Sí, Marilu, y cada vez que, por ejemplo, en la meditación que hago, ¿sabes qué? He llegado a cada vez que hago la meditación, descubro más cosas, digamos, más poderes que tenemos el ser humano, porque Ujú. son poderes que tenemos, porque tenemos la capacidad de hacer y de crear y deshacer y todo, pero no nos damos cuenta. Ahora te cuento de que cuando voy al parque, percibo más Ujú. el canto de las aves, pero ¿sabes qué cosa me he dado cuenta, Marilu? Y le voy a preguntar también a Abraham más tarde que tenemos la mentoría con él. Ajá, Me he dado cuenta que las aves cantan de diferentes formas. es Cada maravilloso. vez. Y el ladrido del perro, uno dice, pero todos los perros ladran iguales. No, Marilu. No, Yo me vuelvo, a veces no. cada cosa que descubro, yo digo, wow. A veces
te soy sincera, tengo un poco de temor al descubrir ciertas cosas porque se te abre tu No sientas capacidad. temor, no sientas temor, sientes sorpresa, alegría, emoción, Sorpresas. certeza, sí. Sí, 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 no te Marilu. vayas al temor, no te vayas al temor. No, no, exacto, pero qué bonito poder compartir estas cosas contigo, porque mira, si yo de repente puedo decir una palabra, porque al decir la palabra yo lo interiorizo sobre mí, pero qué Ujú, bueno que hoy en día pues estás tú, estás Isabelita y algunas amigas más que están en este contexto, ujú, como que ya, mira, me puedes guiar, ¿no? No, no es miedo, es emoción, es asombro, y es verdad, Marilu, yo me quedo, yo digo, estoy escuchando bien, ujú. y me voy temprano y digo, parece que así como tú tienes tu voz, yo tengo mi voz, lo mismo tienen los animales. Y Abraham dijo que Totalmente. cada vez vamos a percibir, y te cuento con el agua también. El Ujú. agua se puede, con tu estado de energía, con tu estado de ánimo, puedes cambiar el temperamento del agua. Uy, el agua, hay un experimento del doctor, ay, no me acuerdo Del japonés, el nombre, sí, sí, lo he visto. Es sí, no me increíble. acuerdo ahorita el nombre, pero Ajá, sí, y es hay muchos estudios muy, muy interesantes. Gracias, gracias Gladys, voy a tener que cortar porque ya tengo que irme a mi sí, sí, ya tengo. clase, tengo que irme a mi Sí, clase ya. Gracias, 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 gracias por todo lo que compartes, realmente, de verdad que muy, muy interesante. Em, Gracias, y vamos gracias. a seguir estudiando estos temas tan interesantes. Así que pues, bueno, Muchas gracias por todo. gracias, gracias a Muchos todos. gracias, éxitos. Marilu, Gracias. gracias, Marilu. Nos Marilu, vemos. Marilu, no me Exitoso dejes que se día para vayan, no me dejes que todos. se vayan. Sí. Marilu, eh, gracias, Gay, por esa charla, ese seminario, esa charla tech que has desarrollado. Pero debe conectarse los martes, porque los martes, uy, de la información de ayer, los martes que podemos entrar todos, ¿no, Marilu? Es Sí, ahí grandioso, les paso la información por interno a todos los claro. chicos. Ya, Marilu, Ok, te me vas a tu despido, clase. me despido. Chau, chau. Gracias, Bye, gracias. Marilu. Gracias, Chau, chau. gracias.